Continuamos con más de Soluciones. Recuerden que pueden enviar todos sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios a través de nuestras cuentas en las redes sociales, en Twitter e Instagram somos @solucionesgb. También pueden hacernos llegar sus mensajes a través de mis cuentas, @irlemolina, irlemolina con H en Twitter y en Instagram. Acompañen todas sus preguntas que vamos a estar haciéndolo a lo largo de nuestro programa con la etiqueta numeral Soluciones Paz. Acompañen todas sus preguntas con esta etiqueta y nosotros vamos a estar leyéndolas. Hablábamos de justamente esa preparación de los maestros y pues esa deuda que tenemos en las escuelas para darle esa ayuda a los jóvenes también y evitar tanta violencia dentro de las instituciones educativas. Tocaba un punto importante también el señor Fernando sobre digamos, esa salida abrupta que hay en el país de los maestros, de los profesionales de la educación que también están buscando, digamos, mejor futuro en otro país. ¿Han recibido ustedes denuncia en los últimos meses, en los últimos años, de la situación de las escuelas en nuestro país por la falta de maestros, por aumento de violencia dentro de las escuelas? ¿Cómo están esas cifras y las denuncias que han recibido en Mira, ese es el día a día nuestro. El día a día estamos solicitando a centros educativos públicos y privados, buscando apoyo, solicitando apoyo por el tema de la violencia y sus diferentes formas, 2 o 3 solicitudes semanales. Cuando la situación es por violencia y hay agresión y hay conflictos que requieren la intervención de un consejo de protección, entonces uno más bien recomienda, ¿no?, que vayan a la instancia por lo que implica, o si es maltrato, ya, bueno, tiene que ser a través del Ministerio Público, porque es un delito. Entonces sí, tenemos un sensor que es este día a día en donde te solicitan apoyo para que vayas a la escuela, converses con los docentes, converses con los estudiantes, implementes estrategias, herramientas para la solución del conflicto. Sobre todo entender que el conflicto es necesario, el conflicto no es el problema. Somos diferentes, pensamos distinto, tenemos intereses diversos. El problema es cómo los solucionamos, qué estrategias utilizamos para solucionar los conflictos. Entonces eso es nuestro trabajo, cómo hacer técnicas de resolución de conflictos, cómo generar espacios utilizando metodologías innovadoras, desde el punto de vista más bien creativas, ¿no?, para poder reflexionar sobre situaciones cotidianas en donde la agresión esté presente y sea fuerte, pero verla a través de cuentos, dramatizaciones, historias, testimonios, noticias que permitan de manera dinámica poder entender que esa situación se da, pero que también hay formas de poder salir de ella si cada quien hace lo que le toca, ¿no? Siempre hacen la pregunta si uno nace violento, si los seres humanos son violentos, somos violentos por nacimiento, ¿no? La violencia es un aprendizaje, es una forma de reaccionar frente al entorno. Lo que sí tenemos es la agresividad, que es propia, lo tenemos todos los seres vivos. La agresividad, si no se controla, si no se reconoce, si no, se convierte en agresión, es la acción. La violencia es la acción de la agresividad no controlada. Entonces eso se tiene que aprender desde los primeros años. Pero sí hay que estar muy atento. Nosotros quisiéramos tener la capacidad de poder atender todas las demandas, porque muchas veces van mucho más allá de nuestras propias capacidades, porque lo que sí es una realidad, que va aumentando la frecuencia y la intensidad de la violencia en los centros educativos. Ejemplos. ¿Cómo es ese aumento que dice en frecuencia? Claro, por ejemplo, más acoso escolar y más violento el acoso escolar. Ya no es simplemente porque te metiste con alguien porque es pequeñito, porque es gordo, porque es grande, porque es gay, sino tiene que ver con otras condiciones que tienen que ver con las condiciones económicas, las situaciones políticas, las situaciones, el rechazo a una situación particular que se deriva de la misma situación que vivimos, o el tema de la violencia por la comida, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas de pelear, discutir, sentir que el otro es un rival porque tiene una condición económica distinta, porque tiene unas posibilidades que yo no tengo, son novedades. Ahora, cuando eso se da más frecuente y se da con mayor intensidad, el maestro se siente incapaz de poder actuar. Hay un tema también en cómo es la comunicación maestros-familias. Entonces muchas veces las familias van muy defensivas a la escuela o los maestros muy defensivos cuando la familia actúa. Entonces, ¿cómo crear un clima escolar? Fíjate que hablamos de clima, en donde tú puedas hacer del conflicto una posibilidad para conversar, para buscar soluciones pacíficas y no para dividir y no para generar mayor tensión,
Entonces, claro, uno tiene que ver si la escuela es una caja de resonancia, como decía Fernando, de lo que se vive socialmente, es de esperarse que en un aula también se den situaciones que vemos en la calle. Entonces, en algunos centros educativos los muchachos van armados. Entonces hay una violencia que ya se expresa no solamente con la palabra, sino también con la agresión, utilizando también las armas en algunos casos, y eso también preocupa a los docentes. También está todo el tema de la droga, el microtráfico de drogas, entre los secuestros, los hurtos o los robos a la salida de la escuela. Entonces es una suma de factores que requieren un trabajo articulado y sobre todo exigen la atención del Estado, que tiene que ser el garante de que esas situaciones no se den, porque hay políticas, deben haber políticas públicas que atiendan las necesidades, las prioridades efectivas, con recursos y que puedan ser permanentes y no reactivas. En el momento que está el problema actúas, sino que deben ser permanentes. Importante la participación de los gobiernos en estas situaciones. Me llamaba la atención al inicio de nuestro programa en estas formas de violencia y que cada vez han ido con frecuencia y con aumento. Hablaban de hurto de loncheras en las escuelas. ¿Con qué frecuencia les han llegado denuncias sobre esto en las escuelas? Sí, cada vez con más frecuencia y normalmente uno piensa, o me imagino que los televidentes probablemente ubiquen escuelas muy humildes, muy pobres, y también los reportes que tenemos últimamente es colegios privados donde se le han enviado circulares a los padres que no manden a los niños sin merienda, que no manden a los niños sin almuerzo, que pues no siempre se puede estar confiando con que les van a dar o a fiar, o a algún docente pues a brindar el alimento que no trajeron de la casa. Pienso que las propias cifras, UNICEF en días pasados pues declaró internacionalmente, llamó la atención sobre la situación de la nutrición en el país. Creo que hay una realidad de la hiperinflación y la escasez y lo que eso conlleva, y pensar que las escuelas, los niños en las escuelas están al margen de esa situación es no pensar lógicamente, ¿no? El que sea una causa de ausentismo escolar también, porque así como hay familias que han enviado al niño sin la comida, hay familias que optan por no enviarlo o pedirles que vayan a buscar alimentos. Entonces esa es una realidad que está presente en todo el país, creo que no podemos ignorarla, y justamente es motivo de conflictos y de roces, y le toca a los docentes en esta realidad lidiar con esa situación, no criminalizar, porque no se trata entonces de criminalizar o de buscar, investigar, expulsar, sacar al niño, no, sino que entender que es un problema social y que tenemos que darle una respuesta social con las familias, con la comunidad educativa, entendiendo que este es un problema que si afecta a un niño está afectando al conjunto. Pero pueden estar también los maestros pues diciendo cómo actuar en una situación así, si yo mismo me veo violentado, yo mismo me veo afectado por la situación. Maestros pues que tampoco tienen un sueldo digno, aunque ahorita en el país la situación es tan complicada que a lo mejor ningún sueldo sirva para poder vivir. Un maestro que pues tampoco tiene transporte para poder llegar a su lugar de trabajo, un maestro que no tiene un sueldo para poder comprar la comida, un maestro que también tiene hijos y no tiene cómo pagar las escuelas. ¿Cómo ayudar a esos maestros para que puedan salir también a flote ante esta situación que se vive en las escuelas? Mira, muy complejo. Lo que hacemos en SECODAP, ¿qué es? Hacemos grupos, convocamos grupos o acompañamos grupos de maestros con varios módulos, un poco para analizar un poco qué significa lo que están viviendo, cómo viven
lo que están padeciendo, cómo los afecta emocionalmente, para que ellos puedan poner en palabra lo que viven, para que ellos puedan ser escuchados. Es increíble la necesidad de ser escuchados. Y un poco para ver qué sentido tiene el ser el educador con toda esta privación. Nosotros le preguntamos, ¿por qué sigues en el aula? ¿Por qué sigues todavía dando clases? Y es impresionante cómo, a pesar de todo lo que tú mencionabas, de todas las carencias, deficiencias, son como unos héroes anónimos. Siguen trabajando, siguen entendiendo que su misión es importante, pero también son seres humanos. El otro día me decía una maestra algo que me conmovió y quiero compartirlo. Ella decía, yo noté que uno de mis alumnos tomó la arepa de otro compañero. Me di cuenta. Y lo llamé y pensaba que estaba mal hecho eso. Y lo llamé aparte, cuando lo llamé aparte me di cuenta que solamente estaba la mitad de la arepa. Se había comido la mitad. Y le dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué picaste la arepa? Y no, me comí la mitad, porque la otra mitad se la voy a llevar a mi hermanito. Ella dice, para mí fue muy difícil, porque entendía que a través de esa situación que pudiera calificarse de irregular, había un acto de solidaridad y de compasión por su hermano. Entonces no le está tocando al maestro, le está tocando vivir en la diversidad. Se habla de resiliencia, la capacidad de salir fortalecido en la adversidad, pero eso requiere, no se puede quedar con que el maestro hable, se exprese, esté acompañado emocionalmente, sino que se hagan o se diseñen las políticas que permitan que ese docente tenga un sueldo, una remuneración que le permita satisfacer necesidades básicas, elementales, pero que ese docente también pueda ser acompañado para poder tener herramientas para poder actuar cuando un niño es violento por cualquiera de las situaciones antes mencionadas. Entonces el docente es otra víctima del sistema, muchas veces no es comprendido por las propias familias, la familia de los estudiantes. Entonces nuestro trabajo desde SECODAS es eso, acompañar a los docentes, reforzarlos emocionalmente, pero sobre todo que ellos entiendan que tienen todo el derecho a reclamar y de exigir lo que les toca por derecho, pero además son ciudadanos y son venezolanos que están cumpliendo una labor importante, porque el simple hecho de que sigan en los salones de clase con estas condiciones, eso requiere todo. Es admirable. Es admirable, así es. Así como es admirable también el trabajo que pues hacen ustedes desde SECODAP, y siempre lo digo también de nuestros médicos en nuestro país, que también están batallando para poder darnos salud en lo que se pueda. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con mucho más. Hoy, Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Ya volvemos.